Vamos a entrar en detalle. El artículo 69 de la Constitución de la República dice lo siguiente. La libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente. Ese artículo queda suspendido a partir de la publicación de este decreto en el Diario Oficial La Gaceta. ¿Qué significa esto, abogado Barrientos? Significa de que cualquier persona que esté infringiendo las disposiciones que ha emitido SINAGER en cuanto al control de la crisis del coronavirus o las autoridades de salud pública podrá ser detenida sin ninguna de las formalidades que normalmente se le exigen a cualquier ciudadano en condiciones normales. Por ejemplo, de que tiene que librarse una orden de detención por parte de un juez competente, de que la orden de detención deberá de tener todas las formalidades legales, de que deberán de leérsele todos sus derechos al detenido, de que tiene derecho a un abogado, que todo lo que pueda declarar podrá ser usado en su contra, de que tiene derecho a una llamada telefónica. Todas esas que son las garantías normales de un ciudadano quedan en suspenso. Vamos al artículo 71. El artículo 71 de la Constitución de la República dice: ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada por más de 24 horas posteriores a su detención, sin ser puesta en libertad o a la orden de autoridad competente para iniciar su proceso de juzgamiento. Excepcionalmente, este plazo lo extenderá la autoridad competente hasta 48 horas, cuando se trate de delitos de investigación compleja, a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados, dificultad en la obtención de pruebas o por el elevado número de imputados o víctimas. Abogado. También dice el artículo, Sí, con ocasión de la crisis. Perdón, solo le agrego, la medida de excepcionalidad debe ser desarrollada en el Código Procesal Penal. La detención judicial para inquirir no podrá exceder de 6 días contados desde el momento en que se produzca. Lo escuchamos. Sí, todos estos plazos constitucionales, las 24 horas, las 48 horas excepcionales o el periodo para inquirir de 6 días, quedan en suspenso, lo cual significa de que un juez en determinado momento, cuando se produzca la detención, no va a haber obligatoriedad de presentación del imputado por las 24 horas, ni tampoco podrá ser liberado al cumplirse las 24 horas por el tecnicismo legal. Pueden detenerlo por el tiempo que sea pertinente, de acuerdo al manejo de la crisis del coronavirus. El artículo 72. Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Si algún medio de comunicación en forma alarmista incita, por ejemplo, a la histeria colectiva o está dando noticias que no son congruentes con la realidad del manejo de la crisis del coronavirus, perfectamente se le puede aplicar censura o se le puede controlar el tipo de emisiones que hace, habida cuenta de que en este estado de excepción la garantía constitucional de la libertad de emisión del pensamiento está suspendida. El artículo 78. Se garantizan las libertades de asociación y de reunión, siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres. Es otro de los artículos que está suspendido. En condiciones normales, las personas tienen derecho a reunirse, a asociarse, a constituirse, a protestar públicamente, siempre y cuando no afecten las leyes ni las buenas costumbres. En este momento, suspendiendo esa garantía, la gente no puede reunirse, inclusive en el decreto se establece y en el manejo de la crisis por parte del Ministerio de Salud Pública y SINAGER de que no pueden haber reuniones de más de 50 personas. Y esto tiene que cumplirse, caso contrario la gente puede ser detenida y puede ser inclusive sancionada de conformidad con la ley. El artículo 81 también está suspendido. Dice: toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional,
Nadie puede ser obligado a mudar de domicilio o residencia, sino en los casos especiales y con los requisitos que la ley señala. Aquí hay que ser enfático porque siento yo que el decreto no es lo suficientemente claro. La gente cree que no puede salir a la calle, que tienen que permanecer encerrados en su casa. Y el decreto habla de excepciones. Dice que las personas pueden salir a los supermercados, a las abarroterías, a las pulperías, pueden ir a las gasolineras a cargar combustible, pueden ir a los centros de salud, a clínicas, hospitales, pueden ir también a los bancos, a las cooperativas a realizar gestiones, e inclusive aquella gente que todavía no le han suspendido de su trabajo, ni tampoco han hecho una moratoria de ir a trabajar durante estos 7 días, esas personas pueden circular libremente si logran acreditar que andan bajo ese sistema de excepción. Pero una persona que no tiene nada que andar haciendo en la calle y que anda en lugares públicos, a ese tipo de personas es que va dirigida la normativa que usted acaba de mencionar, que está en suspensión. La gran pregunta, porque hemos recibido, como usted lo entenderá y lo sabe, abogado Barrientos, y por eso su comentario, muchas preguntas, muchas dudas en relación a que esto es un toque de queda, o sea, nadie puede circular. No, esto no es un toque de queda. En un toque de queda, en primer lugar, la gente no puede circular y se establecen horarios de circulación. Se establece, por ejemplo, de que una persona no puede circular de las 10 de la noche en adelante hasta las 6 de la mañana o cualquier otro horario, pero aquí no hay horarios. Las personas pueden salir en cualquier momento siempre y cuando estén comprendidas dentro de la excepción. Es decir, que anden en asuntos de salud, en asuntos médicos, en asuntos de alimentación, de combustible o un asunto bancario, las personas pueden circular. Esto no es un toque de queda, ni tampoco se está manejando esto con la ley del estado de sitio, sino que son medidas excepcionales que para poderlas tomar se tiene que suspender la garantía constitucional y lo ha hecho de la manera apropiada según el artículo 187 de la Constitución el gobierno de la República. ¿Este entonces es un estado de excepción? Este es un estado de excepción a medias, porque si las personas pueden salir a comprar alimentos o asuntos de salud o a la gasolinera o inclusive a sus centros de trabajo, esto significa de que nada más es una medida de contracción de libertades constitucionales, pero medianamente aplicada, porque se está dejando un margen de liberalidad. El artículo 84 también queda en suspenso. El artículo 84 dice lo siguiente: nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley. No obstante, el delincuente infraganti puede ser aprehendido por cualquier persona para un único efecto. Para un único efecto. De entregarlo a la autoridad. De entregarlo a la autoridad. El arrestado o detenido debe ser informado en el acto y con toda claridad de sus derechos y de los hechos que se le imputan. Y además, la autoridad debe permitirle comunicar su detención a un pariente o persona de su elección. Normalmente, cuando no estamos bajo un estado de excepción como el que está ahorita planteado, de suspensión de garantías constitucionales, para poder detener a una persona tiene que librarse una orden de detención por parte de un juez competente, un juez de lo criminal. Y en la orden de detención, que siempre tiene que ser por escrito, se tiene que citar cuáles son los artículos del Código Penal que se consideran violados, a efecto de que se pueda configurar una verdadera orden de detención legal y constitucional. En estos momentos eso está suspendido, lo cual significa de que cualquier persona puede ser detenido en caso de que esté violentando cualquiera de la normativa, en este caso de manejo de la crisis, y esa persona no tendrá derecho a la llamada telefónica, ni tampoco tendrá que reunirse el requisito de órdenes por escrito libradas por juez competente. Perfectamente la autoridad los puede detener solo para el efecto del cumplimiento de la suspensión de la medida. Artículo 93
de la Constitución de la República también está suspendido. Aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella si otorga caución suficiente de conformidad con la ley. ¿Puede explicar esto, por favor, abogado Barrientos? Sí, mire, una caución es una fianza. La Constitución de la República establece que toda persona, cuando es objeto de una detención judicial, puede perfectamente, si tiene arraigo y si tiene condiciones que le permitan a él establecer que no es una persona peligrosa, que el delito que ha cometido no es un delito considerado como un delito grave o que concite la animadversión y el odio de parte de toda la ciudadanía, el juez debe de darle a esta persona la oportunidad de que pueda pagar una cantidad de dinero o que pueda dar una hipoteca o dar una prenda como garantía de que no se va a fugar por el tiempo que dure su proceso judicial. Esto se conoce con el nombre de caución o fianza. La mayoría de los delitos son caucionables o afianzables siempre y cuando la pena no sea mayor a 5 años. Entonces, estas condiciones de pagar fianza para poder oír el juicio en libertad está en suspenso. El artículo 99, abogado. Este es sumamente interesante. Atención a nuestros amables televidentes. El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado en caso de urgencia para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad.